Bien amigos, continuamos con esta emisión. Queremos dejar testimonio de una crónica importante del municipio de Tamazunchale, como es el nacimiento de la estación amiga XGI. Se encuentra con nosotros el señor Juan Roberto Reina López para que nos dé a conocer todo lo que es este acontecimiento, y además queremos hacer un reconocimiento pleno, humilde, sencillo, pero con mucho corazón a esta estación radiofónica. Señor Juan Roberto, bienvenido a esta emisión. Gracias por darnos esta oportunidad. Las instalaciones, pues con esta añoranza que tenemos aquí atrás de donde iniciamos las actividades de esta estación de radio XGI hace 15 años prácticamente, 15 es porque, bueno, pues salimos el 12 de junio al aire, pero en estas épocas, en estas fechas andábamos trabajando con toda la actividad del mundo para poder salir lo más pronto posible al aire. Entonces ya estábamos aquí, ya estábamos acabando de montar la antena, ya estaba montada más bien, los estudios, todas las cosas que conllevan, que tienen que ver con una estación de radio, que fueron las que se dieron aquí, y con la emoción terrible, con la esperanza de poder llevar a cabo esa primera transmisión, esas pruebas, porque cuando uno va a lanzar al aire una estación de radio, alguna señal, pues hay que hacer ciertas pruebitas para ver qué tal afinado está, qué tal, si se oye bien, si está bien modulado y todas esas cosas. Entonces, pues en eso estábamos precisamente cuando en estas fechas hace 15 años, qué rápido se va. Se dice rápido, pero su tiempo también se va rapidísimo. Entonces, eso es lo que podemos decir de esta primera etapa de la XGI aquí en Tamazunchale. Señor Juan Roberto Reina, usted como iniciador de esta gran empresa de Tamazunchale, ¿qué momentos vivía Tamazunchale? Si pudiéramos poner una frontera del Tamazunchale antes de nacer la XGI y después de dar su primera señal, su primera emisión. Bueno, recuerdo muy bien que la primera vez que yo vine aquí a Tamazunchale, el presidente municipal era el profesor Ponciano. Ponciano Sumaya Guzmán. Sumaya, exactamente, el profesor Ponciano Sumaya. Entonces yo le dije que íbamos a poner esta estación de radio, que daría el proyecto y desde luego que con toda prontitud pues puso su mejor esfuerzo porque las facilidades fueran pues lo más accesible para nosotros para poder poner esta estación de radio. Me acuerdo muy bien que nos donaron un terreno en el ejido La Cuchilla, allá rumbo a San Martín. Por allá nos dieron un terreno, una hectárea, que también, es que todas las vivencias que hemos tenido aquí en Tamazunchale, día con día, se van haciendo una historia muy grande, porque en aquel tiempo pues yo necesitaba limpiar ese terreno para poner ahí la antena. Y entonces estaba trabajando ahí los tractores y de Pemex, entonces tuve que ir a Tampacán para que Tampacán me autorizaran que pudieran limpiar ese terreno, y sí, así se hizo. Me permitieron unos momentos el tractor, tiró 2, 3 arbolillos y lo puso ahí todo bien en forma para poner la antena. Después pues por cuestiones técnicas pues fue más accesible el ponerlo aquí precisamente en donde estamos, que es la clínica Niño, y entonces con muchas dificultades porque pues aquí el terreno no es plano, sino que está inclinado para poderlo poner, pues para poder hacer las primeras nivelaciones. Nosotros contamos con gente, por ejemplo, como Guillermo Rubio, que desde entonces trabaja con nosotros, que fue el que pues se metió ahí, chapolearon, limpiaron, y fueron los que fueron poniendo la antena poco a poco en cuanto a sus bases. Después ya traje a unos técnicos de Celaya, que fueron los que fueron armando la torre y poniendo tramo, cada tramo mide 3 metros y la torre en total mide 57 metros. Esta torre que no la hemos quitado de aquí, de la Quinta Herminia, porque allá en el Huasteco tenemos una torre similar, gemela a esta, ¿verdad? Entonces, pero esta que fue la primera, el ir armando, irla viendo, pues es como ir viendo como si era un hijo, porque se va uno emocionando. Al principio pues los ve uno pequeñitos, así como que no despuntan, después ya va uno viendo cómo van creciendo, pues
está impresionante, sí está, y ya cuando está completamente puesta la antena, es cuando dicen, no, caray, sí era un trabajo bastante difícil de poderlo lograr. Y efectivamente, 57 metros de altura mide esta antena, que la puso Don Lupe, un señor de allá de Celaya, que le platicaba antes de entrar al aire. Cuando terminó de poner la antena se subió hasta ahí arriba y sin agarrarse de nada se paró, dando cuenta como si se fuera a tirar un clavado de ahí arriba, con el susto y el asombro de toda la gente, porque la gente llevaba como si fueran espectadores de un espectáculo muy distinguido, porque se veía de muchos lados de aquí de Tamazunchale cómo iba creciendo la antena. Entonces la gente estaba viendo, como si fuera eso un espectáculo. Entonces, cuando vieron hasta medio arriba a este señor, yo creo que igual que nosotros sintieron que era una osadía el estar hasta allá arriba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Parándose, o sea, haciendo un alarde de su equilibrio y un alarde de su conocimiento, pero sí un susto sí nos sacó a mí y a muchísimos más que lo estábamos viendo. Pero bueno, ya la pusieron sus hijos y él, la ajustaron y toda la cosa, entonces ya estaba listo eso. Faltaba pues subir lo que es la antena, porque esto que vemos aquí pues es la pura torre, es una estructura por donde va adentro la antena que va conectada al transmisor. Esa es la secuencia que sigue. Se emite la señal a la antena, pero se origina en un estudio. Ese estudio pasan los discos, la voz, los comerciales, todo eso, pasa al transmisor. El transmisor la convierte y la manda a la antena, y luego la antena es la que sale con sus ondas, y ya pues cuando la pueden captar ya en el radio las personas que estén sintonizando esta estación. Señor Juan Roberto, ¿qué estudio de factibilidad se realizó para decir Tamazunchale se acredita esta concesión de la radio? Bien, lo que pasa es que esta estación tenía concedida, tenía 25 años de haber sido concedida. Antes, para poder hacer este tipo de movimientos, se concursaba, es decir, decían, bueno, hay una población, se llama Tamazunchale, ¿quién les gustaría poner una estación de radio? ¿Quién quiere poner una estación de radio? Entonces todos los interesados se inscribían, pero ahorita les voy a seguir platicando. Muy bien, hacemos un breve corte, estamos con ustedes. Estamos escuchando la voz del señor Juan Roberto Reina López, director general de la XCGI. Sigamos hablando sobre lo que es la concesión que obtuvo usted para la XCGI. Bueno, pues como le decía, anteriormente se buscaba en el mapa de la República, yo creo que así le hacían, ¿no? Se buscaba en el mapa de la República Mexicana algún punto interesante por sus cualidades comerciales, geográficas y de importancia, ¿no? Decía uno, bueno, pues yo quisiera tener una estación de radio aquí. Entonces iban a la Secretaría y hacía una solicitud para que le dieran la concesión de una estación de radio para determinado lugar. Entonces la Secretaría lo pasaba a los aspirantes, los pasaba a revisar en cuanto a sus papeles, en cuanto varias cosas, ¿no? Varias cuestiones que ellos tomaban en cuenta para proporcionarla o no proporcionarla. Entonces, 25 años antes, estamos hablando de hace 40 años, la concesión de esta estación de radio ya había sido otorgada. Entonces, nada más que no se había puesto. Recuerdo muy bien que en el diario oficial salió los nombres de las personas que fueron las que iniciaron pues la competencia para llegar a tener una estación de radio aquí. Era una familia Martínez de aquí de Tamazunchale. José Martínez. Sí, y era la señora Aurora Cárdenas Toral, que fue finalmente la que le concedieron la concesión. Entonces, ella, su marido y ella, que son conocidos míos porque
que los conocí desde México. Un día platicando, me dijeron, hombre, pues tenemos una estación de radio en Tamazunchal, tenemos todos los papeles, pero lo que pasa es que son personas ya, pues de cierta edad que no tienen los ánimos para ir ante la Secretaría y estar demostrando y llevando testigos y todo, que todo está perfecto y vigente, ¿no? Entonces, me dijeron, no, pues si tú quieres, continúa con los trámites para que esto ya está concedido, ya está la concesión, únicamente falta ponerla en vigencia. Entonces, yo me fui a la Secretaría, en aquel entonces había pasado el sismo del 85 y todas las cosas que tenían, todos los archivos estaban fuera de la Secretaría, estaban en la calle de Vallejo, en la calzada Vallejo, ahí, y entonces pues era un caos todo eso, para buscar los expedientes y todo eso, pues fueron semanas, meses de estar buscando hasta que se encontraron. Yo los encontré porque iba con una persona de ahí que estaba encargada de ahí, pero pues no tenía ni idea, yo era el interesado hasta que encontramos la caja, ¿no? Ya sacamos los papeles, los llevamos ante la Secretaría, desde luego con todo esto, con el antecedente de que ya todo estaba arreglado, se continuó el trámite que duró 4 años, o sea que desde que yo tuve el acceso a estos papeles, 4 años después todavía pues tuve que demostrar toda la cosa de que estaba vigente todo esto y que era la factibilidad de ponerla. Y desde luego que la Secretaría, teniendo en cuenta que Tamazunchal era una población muy importante, teniendo en cuenta que se necesitaba una estación de radio, desde luego que las facilidades para poder tener comunicación en lugares como pues eran prioritarios. Entonces eso facilitó un poquito las cosas y entonces ya me extendieron el papel para poder instalarme en instalación. Ahora era precisamente lo que platicaba hace unos momentos, dónde instalarme. Entonces pues conseguí la cuchilla y no estaba muy lejos porque había que llevar la línea por medio de teléfono. Imagínense nada más cuántos kilómetros son, como 5 kilómetros, más o menos, de llevar un cable desde aquí hasta allá para poder poner las oficinas aquí y los estudios de la planta allá. Era muy difícil. Entonces aquí fue donde reunía más las necesidades que teníamos para poner la antena, y aquí fue en la que terminé finalmente iniciamos. Señor Juan Roberto, ese día 12 de junio fue para Tamazunchal una emoción poder escuchar la primera señal, ahora sí ya formal, de la XCGI. ¿Cómo se dio? ¿Cómo escogieron al personal? ¿Quiénes fueron los primeros que integraron esta empresa? Exactamente. Bueno, le quiero decir un pequeño antecedente de todo esto. Yo me dedico a la radio desde hace muchos años, ya tengo más de 25 años de dedicarme a la radio. Entonces, yo empecé en México en los noticieros con José Gutiérrez Vivo. Él fue el que me invitó y estuvimos el Monitor 111 de la mañana. Estuve yo trabajando con él durante casi 2 años, con muchas buenas experiencias, y de ahí tuvieron la vida en Radioprogramas de México invitarme a ser gerente de una estación de radio. Entonces yo me fui de gerente de una estación de radio a Iztapan de la Sal. Ahí estuve como gerente de una estación de radio a los 26 años aproximadamente. Ahí tenía yo un grupo de locutores, entre ellos había uno que se llama Vicente Zavala Domínguez, que fue mi locutor ahí. Pasando el tiempo, después de Iztapan de la Sal, me invitaron a trabajar en Matamoros, Tamaulipas, en donde estuve trabajando en la XMT, en Matamoros, Tamaulipas, con 5.000 watts de potencia. Después de ahí me invitaron a trabajar en San Antonio, Texas, en la M Grande, y después estuve en Houston, Texas, en otra estación de radio que se llama la KLBL, que espero que todavía exista, La Consentida, así se llamaba. Entonces, pues ahí empecé a trabajar en la radio. Posteriormente ya nos hicimos de la primera estación de radio, más bien mi papá consiguió la primera estación de radio, compró el equipo y toda la cosa, una estación que ya estaba montada en Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia nacional.
Y entonces pues yo me fui como gerente para allá y empecé a trabajar ahí en Dolores Hidalgo, que nosotros somos de Torreón, Coahuila, ahí nacimos. Entonces primero estuvimos en México y después en diferentes lados de la República, yo que fui más pata de perro que otros de mis hermanos. Total que llegué a Dolores Hidalgo y ahí en Dolores Hidalgo empecé a trabajar con la estación de radio, que recuerdo magníficos recuerdos a esa población y a esa estación de radio. Y después ya sé que se vino la oportunidad de poner esta, pues ya me vine para acá. Entonces ya se puso la estación de radio aquí con el apoyo. Fíjese que ya una anécdota que siempre lo digo, pero bueno, ojalá que quede grabado esto, que está quedando grabado desde luego, para recordar algo muy importante. Allí en Dolores Hidalgo, en la sucursal del Banco del Centro, trabajaba un amigo mío que se llamaba Ranulfo Pérez Olvera. Entonces un día le dije, oye, fíjate que un día voy a ir a tu tierra porque tengo el plan de poner una estación de radio. Y me dijo, hombre, caray, cuando quieras ir allá, con mucho gusto, mira, tengo unos hermanos que pues te pueden echar la mano en cuanto a pues en lo que quieras conocer a las gentes y todo. Ya cuando vine para acá ya él estaba viviendo aquí. Entonces pues efectivamente ahí con él fue la primera persona que me dirigí para tratar de buscar dónde poner las cosas y dónde poner las oficinas, en fin, varias cosas. Él me presentó a don Chuy González León, que es el dueño de esta quinta, que fue el que me rentó precisamente para poner la estación de radio aquí. Entonces, pero pues eso fue toda la intervención de Ranulfo, que fue muy amable, muy cuate, pero porque muchos decían que si era mi socio, no, nunca fue mi socio, ni él ni ninguno de sus hermanos. Eran mis amigos y siguen siendo mis amigos, muy entrañables, muy buenas personas, pero hasta ahí nada más. Bien, sí, adelante. Entonces, pues eso es lo que se sucedió en cuanto a esta transición de Dolores Hidalgo para acá. El señor Corazón Pérez nos prestó una bodega para guardar ahí la antena, en fin, varias cosas que fueron pasando, y afortunadamente sí conté con la gran amistad de nuestros amigos los Pérez Olvera, del Taurino también, Aqueles Pérez Guadarrama, en fin, todos ellos fueron muy amables conmigo. Cuando llega uno a un lugar donde no conoce uno a nadie, es bueno tener a una persona que le brinde una sonrisa, claro, que le dé una mano y que le apriete la mano y diga, ¿sabes qué? No estás solo, puedes contar conmigo en un momento dado. Eso se lleva por toda la vida, ¿no? Porque pues no sé si la gente que me entiende bien esto es la gente que ha estado fuera de su lugar de origen, que se va por tanto a Estados Unidos, se va, no sé a dónde se vaya, o fuera de aquí a México, y se encuentran a alguien que les dé la mano, que los salude, que les dé una palmadita en el hombro. Eso no se olvida, ¿no? Eso es algo que se lleva por siempre. Vemos que estas anécdotas, estos hechos, esta crónica está plasmada de emoción por parte de usted. Claro. ¿Cómo ve a Tamazunchale? ¿Cómo lo recibió? Usted me dice que tuvo amistades que le dieron la mano, pero en sí concretamente el conglomerado social de esta localidad, ¿cómo aceptó la estación amiga en su primer día de emisión? Bueno, fíjese que cuando llegamos aquí, esta es una anécdota que quiero que también presente. Cuando yo llegué aquí, que ya montamos la estación de radio y toda la cosa, eso fue en 1988, un año anterior, mi papá ya había fallecido. Mi papá pues siempre fue mi punto de inspiración y fue mi gran amigo. Afortunadamente, y lo he dicho 1000 veces, tuve la oportunidad de poderlo abrazar y poderlo besar y poderle decir que lo quería siempre. A él, y él me lo dijo a mí también, ¿no? Bueno, entonces eso fue una cosa muy afortunada de mi parte. Y lo primero que se escuchó al aire en esta estación de radio fue Alejandro Reino García. Papá,
donde quiera que estés, te saludo. Eso fue lo primero que se dio aquí, por medio de la XG al aire. Es una cosa muy emocionante, pero eso fue lo primero que se dio, y desde luego que era un homenaje a todo lo que en un momento dado pues me sirvió de impulso, que fue siempre él una gran parte, ¿verdad? Desde luego todo lo demás, mis hijos, toda mi familia, mis amigos, mis hermanos, primos, en fin, toda la gente que creyó en mí, o que más o menos decían, este cuate a lo mejor sí puede en un momento dado hacer algo, ¿no? Hacer algo en cuanto a es una empresa grande, porque esto de poner una estación de radio implica una serie de cosas que son muy difíciles de poder resolver, que son muy difíciles de poder realizar, más que nada. Estamos hablando desde el punto de vista técnico. Pues yo que no soy abogado, pues desde luego desde el punto de vista de papeleo, que uno no sabe nada, y que ni modo que ande uno detrás del abogado para hacer los sketches, tiene que aprender uno todas esas cosas. Tiene que aprender uno, pues la técnica ya sabía un poquito, pero sobre todo tiene que aprender uno a no rajarse y a no dejarse. Muy bien, pues excelente plática, y además los conceptos que usted está advirtiendo pues nos llegan también con la emotividad como usted lo expresa, y creo que todo esto es real y todo esto debe pasar a formar parte de nuestra crónica, porque esos mensajes van enfocados precisamente para la juventud futura que quiere hacer sus investigaciones del proceso histórico de Tamazunchale y que más en voz viva estos momentos de usted. Amigos, continuamos con ustedes en breves momentos. Director general de la XCGI, en esta crónica para usted. Señor Juan Roberto, estábamos hablando de cómo se inició la XCGI. Háblenos ahora sí en torno al personal. Ajá. Bueno, precisamente esa puerta que está ahí era la cabina de locutores. Le platicaba yo de Vicente Zavala Domínguez, que fue mi locutor allá en Iztapan de la Sal, porque un tiempo después llegó ahí a Dolores Hidalgo y me dijo pues que si me daba chamba, porque no tenía chamba en aquel entonces. Entonces, pues yo sabiendo la voz tan importante y tan trascendente que tiene Vicente, le dije, bueno, pues adelante, ¿no? Y sí, fue un éxito ahí en Dolores Hidalgo. Cuando le platiqué este plan, que él ya lo sabía desde luego de la estación de radio, que lo invité para que viniera conmigo a elegir al personal que iba a hacer cargo de la locución, ¿sí? Entonces, sí, me dijo, vamos. Allá en Dolores Hidalgo grabamos el famoso aullido del lobo, que fue tan sobresaliente y tan distintivo, porque muchísima gente que lo escuchó y que todavía se acuerda de él, ¿no? Venían precisamente para conocer de veras si había un logo aquí, ¿verdad? Si teníamos un logo, yo era el que identificaba la estación de radio. Bueno, entonces ya Vicente Zavala, estando aquí, me dijo, pues hay muy buenas voces aquí en Tamazunchale, de veras hay gente. Estaba el profesor Saturnino Zagaón, así es, una voz de cuidado, ¿no? Estaba Juan Barajas con una rapidez mental y una expresión muy perfecta, muy bien, perfecta casi. Estaba, ¿quién más? Fernando Morquecho, estaba, y otra persona más que ahorita no recuerdo quién más, pero pues eran muy poquitas horas de transmisión, así que con 3 locutores o 4 era con lo que teníamos. Después ya invité a trabajar con nosotros al señor Andrés Barrios para que viniera para acá, a Pablito Hernández, que Pablito Hernández pues fue compañero de mi papá allá cuando mi papá tuvo su programa en México, que por cierto le acaban de entregar un reconocimiento allá en Dolores Hidalgo, porque coincidió que fuera en Dolores Hidalgo, pero la Asociación Nacional de Locutores es una sociedad que es asociación nacional, le entregó en Dolores Hidalgo un reconocimiento a su familia, a nosotros, por los 20 años de un programa de radio que tuvo mi papá en México, que se llamó La Fogata Norteña. Entonces, pues eso fue lo emocionante. Hace el día 12 de mayo fue este asunto, o sea, que hace poquito
fue cuando hicieron este reconocimiento para mi papá. Entonces, como le decía, pues ya hicimos esa integración de la plantilla de locutores con todas estas personas, con muchas gentes que se acercaron a buscar la oportunidad. Pablo entre ellos, por ejemplo, que fue compañero de mi papá, les decía, y que empezó aquí como vendedor y después como locutor, que tiene mucho cariño, nada más que lógicamente pues él se ha dedicado a lo que le gusta y lo que le deja, desde luego, ¿no? Que le deja pues el plástico, en fin. Entonces un saludo a Pablo, donde quiera que esté, un gran cuate de nosotros. Entonces, y así muchas personas más que han pasado, han venido, secretarias, acomodan discos, porque antes pues llegaban y siguen llegando con sus complacencias, las traen. Entonces una persona buscaba los discos, aquellos negros, los buscaba y entonces ya los ponían para poder complacer. Estamos hablando que al principio, pues no sé, había 1000 complacencias todos los domingos, que era una cantidad enorme, y esa gente nos estaba escuchando en todos lados. Eso es lo más importante. Yo creo que haciendo un resumen ahorita de lo más importante, eso lo podría destacar yo como lo más importante. Que la gente nos ha hecho caso. La gente, cuando pusimos la estación de radio, un niño, 14 años ahorita ya, pues ya estar casado y toda la cosa, pues 15 años más, ya debe tener 29, 30 años, ¿no? Me dijo, oiga, le voy a decir qué es lo que tiene Tamazunchale ahorita, con la estación de radio. Y dije, anda de puntitas. Dice, anda de puntitas, ¿qué quiere decir anda de puntitas? Anda muy contenta, ¿no? Anda de puntitas. Pues efectivamente, eso es lo que pasaba, se veía la felicidad. Hemos tratado, y a mucha gente le consta, que hemos tratado de dar nuestro mejor esfuerzo, claro, con todos los errores y equivocaciones que podemos tener, con nuestras faltas de material a veces, de equipo a veces, en fin, de tantas cosas, pero eso sí, con la mejor voluntad y con la mejor honestidad de que las personas, cuando nos permiten entrar a su casa, tienen la seguridad de que lo vamos a hacer con todo respeto, que no estamos haciendo absolutamente nada que pudiera ser en un momento dado se pudiera tomar como una agresión en primer lugar, porque a mí me parecería injusto que una persona que atrás de un micrófono se escude en un micrófono para hablar mal de otra persona o de otras personas o de otras instituciones. No creo. Por eso hay derecho de réplica también. También, eso por empezar. Nuestra responsabilidad ante el pueblo, pues es un compromiso de todos los días. Todos los días tratamos, y esto no es demagogia, es una verdad. Además, la manera de estar tranquilo, nada más. Claro que vivimos al nuevo momentos de que hay más apertura en las comunicaciones, hay más apertura en decir ciertas cosas, aunque muchos en esa apertura se han ido no a la libertad, sino al libertinaje. Han hecho cosas que de veras que a mí me parecen detestables, como es el hecho de hablar mal de las damas en primer lugar, antes que nada de las damas, y si esa dama también pues es la esposa del presidente, como lo están haciendo ahora, pues me parece que ese no es el camino. Esas son las cosas que nosotros día con día estamos tratando de mejorar. Tenemos proyectos ecológicos, tenemos un programa ecológico, ojalá que tuviéramos más todavía, que pudiéramos expandir un poquito más de eso. Culturales, pues desde luego que sí, dentro de lo muy cercado que está eso, pues también. Deportes, pues tratamos de conseguir lo más que se pueda de deporte. En la cuestión de la economía familiar, en fin, en todos los aspectos, en espectáculos, en política, en todo tratamos de dar nuestro punto de vista, pero de frente, sin nada que nos ate, ni nadie que nos tenga que decir, ni le aceptamos que nos dirijan absolutamente para nada. Eso es lo más importante. Y la gente se da cuenta. La gente la puede engañar uno una vez, pero varias veces seguro estoy que no.
Entonces la gente cuando escucha la estación de radio sabe perfectamente bien que es porque la estación de radio está siendo respetuosa con ellos y está entregando lo mejor que tiene. Eso es lo que más me interesa. En cuanto a la pregunta de hace rato que quedó un poquito inconclusa de cómo veo Tamazunchale ahora, pues yo siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, que las carreras, cuando yo llegué aquí a Tamazunchale, pues desde luego, pues el calor que hace y todas las cosas, pues se junta uno con los amigos y va a ver uno el fútbol, y va a ver uno la televisión, en fin, esas cosas. Pero veo uno a muchos chavitos que terminaron muy bien la secundaria o el Cebetis y se quedaron ahí, porque no había oportunidades más arriba. ¿Por qué? Porque muy pocos tenían el apoyo de sus padres para poder ir a San Luis Potosí o a otro país o a México o a el estado de Hidalgo, no sé a dónde, porque económicamente no había, la verdad. Entonces, pues muchos buenos promedios, muchas buenas personas que podían haber llegado más alto se quedaron y se los consumió el pueblo y se consumieron aquí y no dieron el brinco que tenían que dar. El parteaguas de Tamazunchale es el tecnológico y son las carreras que hay aquí. Ese es el parteaguas porque desde luego apenas están empezando, todavía son muy bisoños, todavía les falta muchísimo, todavía no saben muchos como para qué es la carrera, porque pues no han tenido la cosa de integrarse en el medio productivo. Pero ya una vez que lo hagan, una vez que ya estén integrados en todo eso, verán que la naranja no nada más es un fruto que se vende en el árbol. Ese no, eso es lo que está mal, que lo he visto yo desde mucho tiempo. Mucha gente todavía ve a Tamazunchale como venir a hacer mucho dinero, y todavía lo pueden hacer, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque aquí toda la gente pues debe de asumir ciertas cosas que no las han asumido. Por ejemplo, estaba hablando de la naranja, que es el más importante de los cultivos que hay aquí en la región. Lo ven como fruto, venden las huertas y llegan los que cortan y deshacen las huertas y hacen lo que sea. Desde antes no le meten trabajo, no quitan el secapalo, no los chapolean, nada más que a que les dé lo que les pueda dar y se acabó. Ahora, como fruta nada más, pero la naranja puede ser jugo, la naranja pueden ser dulces, la naranja puede ser el bagazo ese para fortalecerlo con caña y hacer alimento para el ganado, en fin, se puede aprovechar de muchísimas maneras todavía la naranja, como aceites esenciales, como aromas, como muchas cosas. Pero esas cosas las tienen que hacer los muchachos que están estudiando, darse cuenta de que aquí tienen un futuro enorme, enorme. No nada más dedicarse siempre a lo mismo, sino ver también cómo pueden hacer para diversificar los conocimientos y lo que se puede hacer aquí. Pues, ¿qué podemos decir nosotros? Su voz, usted nos ve de aquel lado, nosotros estamos dentro del ruedo. Esta expresión nos halaga mucho porque Tamazunchale todavía tiene mucho que dar. Tamazunchale es una tierra fértil, propia para emprender, una tierra para emprendedores. Solo falta dar un poquito la cabeza, el estudio y la perseverancia. Amigos, estamos platicando con el señor Juan Roberto Reina López, director general de la XCGI. Continuamos con ustedes en breves momentos. Amigos, hablar de la XCGI es hablar de una serie de hechos, datos, de acontecimientos, de experiencias. Vamos a seguir escuchando al señor Juan Roberto Reina para que nos dé a conocer mucho de lo que se ha hecho en esta estación amiga como es la XCGI. Adelante, señor Juan Roberto. Bueno, pues como les decía, todas las cosas que se empezaron a hacer aquí en esta quinta Herminia, en donde se inició todo este movimiento de la estación de radio XCGI, que primero fue la consentida, ahorita es Radio Reina, porque
Pues la estación de radio de Dolores Hidalgo también es Radio Reina. Perfecto. Me decían, bueno, ¿cuál es el nombre real de la estación de radio? Porque ahora ya no sabemos ni cómo se va. No, es Radio Reina. Qué bueno que está claro. Radio Reina de las Huastecas. La gigante del cuadrante, ya por lo que gigante del cuadrante. Es por lo que la identificamos así. Pero bueno, aquí fue donde se inició todo esto, en este lugar, en estas viejas instalaciones. Hermosas porque a mí me gusta mucho. Hace unos momentos le platicaba aquí al profesor que este lugar es para mí una verdad porque amanece uno, se asoma uno a esta terraza y lo primero que tiene enfrente es algo que todo el mundo lo llevamos con nosotros a un lado, que es definitivo. Porque aquí enfrente, luego lo primero que se ve más destacado es el Panteón. Así es, el Panteón. Yo creo que todo el mundo, todos los que están pensando de aquí, ya llegaremos a un lugar así. Así esperemos que sea dentro de mucho tiempo, Entonces, bueno, aquí empezó todo esto, pero continuamos porque después ya nos cambiamos allá abajo a la privada Pemex, en donde Paco Feliu me hizo el favor, llegamos a una negociación y me vendió un terreno que tenía ahí, y ahí puse las oficinas de la estación de radio, y ahí estamos otra vez que no terminamos nunca porque estamos haciendo ahorita, pues así tenemos nuestro salón de eventos, pero hacía demasiado calor, entonces pues la gente no aguantaba el calor que estaba haciendo ahí, entonces tuvimos que subir más el techo, lo estamos haciendo ahorita, para meterle un falso colafón, es decir, para que la gente esté cómoda. Si va a haber un espectáculo, si va a haber alguna cosa importante ahí, pues necesita estar cómoda en primer lugar, ¿verdad? Entonces pues eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos reformando también lo que son las oficinas, estamos cambiando los cubículos, en fin, es una cosa de no acabar, porque desde luego que una estación de radio tiene que ir al ritmo del sonido, rapidísimo, tenemos que hacer todas las cosas, y así como nos equivocamos al aire, a la velocidad del sonido, así también tenemos que tener la mentalidad de poder tratar de estar a la par con nuestro medio de transmisión, que es precisamente las ondas sonoras. Así es. Bien, señor Juan Roberto, un mensaje final a la población. Pues mi mensaje, más que nada, definitivamente es de agradecimiento. Antes que nada es de agradecimiento. Gracias por darme a toda esta gente que conozco, que no conozco, que me ha visto o que no me ha visto, pero nos hemos escuchado a través de la radio en aquellos cerros tan lejanos a donde llega nuestra señal. Y la gente que pues sí conozco por la calle, que me saludan y todo, por toda esta gente, porque esto ha valido la pena estos 15 años. De veras, estos primeros 15 años han valido la pena. Tengo únicamente palabras de agradecimiento. Quiero pues decirles que estos 15 años no nos estamos cumpliendo nada más nosotros, sino son ustedes también, están cumpliendo 15 años juntos con nosotros, porque los 15 años nosotros de hacer nuestro esfuerzo y ustedes de escucharnos, pues es como una familia, y estos primeros 15 años pues están dedicados a ustedes, están dedicados, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra entrega está dedicada a ustedes. Y en lo personal, desde luego, pues no tengo palabras sino que agradecerles la gran bondad que tiene este pueblo internacional. Les deseo lo mejor de la vida para ustedes y para toda su familia, que tengan siempre, pues salud, dinero y amor. Eso es lo que les voy a decir. Bien, continuamos con esta emisión y estamos con la XCGI en sus 15 años de transmisión al aire. Estamos con ustedes.
Bueno, pues también nosotros para festejar estos 15 primeros años de la XCGI, el día 12, profesor, vamos a tener pues un evento en nuestras oficinas, porque afortunadamente desde el conozco de lugares tan lejanos que llegan con sus danzas, con sus bandas, con sus obsequios, que es algo fabuloso, ¿no?, para nosotros, porque están con nosotros, nos traen un poquito de lo mucho que tienen en cuanto a su sencillez para dar. Y eso nos emociona y vienen todos los años a compartir con nosotros sus danzas, como les decía, de las escuelas, vienen a cantar, en fin, vienen, y desde las 5 de la mañana que traen mañanitas hasta las, no sé, 5 o 6 de la tarde, hasta entonces hay muchísima gente que está viniendo constantemente. Entonces el día 12 vamos a tener este evento, que es como todos los años, en las oficinas, en la privada Pemex, ahí lo vamos a poner. A las 12 del día va a haber una misa de acción de gracias, desde luego, como toda quinceañera, va a tener su misa de 15 años en la parroquia de San Juan Bautista, para donde están desde luego invitados todos ustedes, amigos que nos escuchan. Quieren hacernos el favor de acompañarnos ahí. Vamos a darles gracias a Dios, desde luego, por este tiempo que nos ha permitido estar y compartir con ustedes. Eso va a ser a las 12 del día en la parroquia de San Juan Bautista. Y luego, después de esto, el sábado 14, vamos a tener un baile donde van a venir los mejores grupos de la región. A lo mejor no son muy famosos, que digan qué barbaridad, pero nosotros hemos conocido a los grupos cómo han ido creciendo, cómo han ido teniendo fama. Por ejemplo, desde luego, siempre habíamos contado o contamos con la presencia y el apoyo de nuestro amigo Aurelio Cortés, con sus Panther Shows, que creo que ya desaparecieron. Anteriormente contamos también con los guarateros, que bueno, ellos también empezaron de alguna manera y después se fueron haciendo famosos. En esta ocasión, los grupos que van a venir, pues también, que ya están contratados para venir, son grupos que pues todavía no son muy famosos, pero con el tiempo lo van a lograr ser tanto o más que los grupos que anteriormente mencioné. ¿Y por qué? Porque antes, yo me acuerdo una vez, Aurelio me llevó con mucho orgullo su primer disco o su segundo disco que había grabado ya en Compact Disc. Me lo llevo y entonces todo un logro, porque de veras el contratar, que lo contraten o contratar un estudio, el hacer la grabación, el hacer la fotografía, todo eso implicaba grandes gastos y grandes esfuerzos. Entonces, pues claro que sí, era llevar ese trabajo, esa producción era muy destacada. Entonces ahora ya con las facilidades de usted, pues en su casa inclusive con la computadora y todo, así pone el quemador y hace su disco, ya es muy más fácil. Ya tenemos la facilidad de poder tener esos discos más rápidamente, ¿no? Entonces eso también se evita mucho tiempo, menos pérdida de tiempo. Entonces estos grupos pues van a presentar su producción y toda la cosa, y quién sabe, con la facilidad que se puede, a lo mejor como aquellos famosos de acá de un lugar que se llama Bajante de Chica, Jalpan, Querétaro. Unos que cantaban esa, la del moño, los Pedernales, son de ahí, y nadie los conocía, pero nada más con esa canción, los conoció. A lo mejor aquí sale un grupo como ojalá. Entonces hay que apoyar también a los grupos, que es muy importante. Apoyar estos grupos para que a lo mejor pueden tener un éxito por ahí, que pueda ser internacional, nacional, local primero, regional, estatal, nacional, ojalá. Muy bien, señor Santorancho. Va a ser el día 14 de junio. Durante el día va a haber, ¿qué va a haber? Durante el día vamos a estar aquí coordinando el estudio y el salón de baile.
Perfecto. Vamos a estar haciendo, presentando a los grupos que van a actuar ahí para que los escuchen un poquito más, para que conozcan a los elementos. Bien, pues con esta invitación continuamos con esta emisión en breves momentos. Sí, y otra cosa que antes que se me olvide, porque si no voy a cometer un No, pecado. adelante, está. Sí, Con amigos. Gracias. Yo quiero agradecer, pues desde luego ya hablamos del club, del equipo de locutores, pero también hay gente muy importante que no da la voz hacia el público, claro. pero es también básica para el desarrollo de una estación de radio. Desde luego, pues puedo decir, al más antiguo de todos ellos, Memo Rubio. Él es el que tiene más tiempo trabajando en la estación de radio. Desde luego, Andrés Ramírez, que es mi administrador. También a Pati Mejía, que también ya tiene sus añitos con nosotros. También está pues, doña Sebas, doña Sebastiana, que también ya tiene un tiempecito. También pues todas las personas que han estado con nosotros y que han pasado por los... Ahorita pues, tenemos un cuerpo de locutores, como es Fortunato, que por cierto anda un poco malito, ojalá que todo salga bien. Está Julio, ¿cómo se pide Julio? Todavía no me Castillo, Julio Castillo. Está Martín Nieves, que también es otro nuevo elemento. Todos ellos muy destacados, traen unas ganas, traen una pila puesta estos muchachos, de verdad que ahí se nota. Martín, por ejemplo, pasa su turno de locutor y está estudiando en el tecnológico. O sea que son muchachos que están echando ganas. Julio también ya terminó, está aprendiendo todo lo que más puede en una estación de radio, lo está haciendo bien. Bueno, pues sigue con Juan Delgado, que cuidado ya probadamente es un señor que comunica, porque sí es importante, porque pueden tener el micrófono en las manos, pero si no pueden comunicar, pues el micrófono ahí se queda y no comunican. Y Juan sí comunica, entonces es muy importante. En fin, a Librado también, tenemos a Librado, en fin, varios locutores. Javier Campos también, él está de vacaciones, por eso no lo traía muy en la mente. Javier Campos, en fin, todas las personas que nos hacen el favor de hacer un equipo para estar presentes, nos hacen el favor de dar su mejor esfuerzo, eso es a lo que nos refiero, de dar su mejor esfuerzo porque todo salga bien. A todos ellos un saludo, un abrazo, desde luego. Todos los días nos vemos y todos los días estamos ahí tratando de mejorar. Muy bien. O sea que estaba trabajando porque entró hasta 1986 cuando yo pauta canal con Juan Delgado de esa gente y Juan Baraja, nosotros empezaron a llevar el contenido nacional. Yo estaba ahí detrás de la cámara, yo llevaba la
este trabajo está bien de es de los que iniciaron también, ahí de los primeros, han durado toda una vida con la creencia. Yo la verdad, la cuestión de video, yo lo pongo toda la vida, declaraciones, acontecimientos, todo el proceso. Sí, o sea que sí. Es más bien una propuesta con la culpa de ver el primer congreso de no se quería este en ningún lugar, que cronista de fondos, de fraude de la Perú, automovilistas, nos fijamos en ahí está, pronto. Así es la qué buena historia. Escuché su entrevista, estuvo excelente, la que emitió desde al día siguiente. Sí, no, estuvo excelente cuando decidió, aunque sea, fue un homenaje post-mortem, el micrófono de oro, no sé, cuando yo presente la historia local, es lo que se falta, un tipo de micrófono con conciencia social, que lo quieran, que sientan como parte de un líder, como parte de su médico, como parte de su sacerdote, lo que cada quien tiene ese sentido como padre. Estamos escuchando lo que ustedes, ahí estamos al salto, no, en lo que podamos servirle siempre, y